Me llamo Isabela Torres y tengo 41 años, durante más de la mitad de mi vida. He sido la que abría las puertas de vidrio en la Avenida Reforma, en el corazón de Ciudad de México, antes de que el sol siquiera despuntara sobre el horizonte. Cada mañana a las 6:47 mis botas golpeaban el pavimento y el llavero en mi cadera sonaba como un carillón que solo yo podía escuchar. La llave de latón, la primera, era más antigua que los azulejos pulidos del vestíbulo o el letrero brillante que la empresa instaló tras su segunda ronda de financiación. La llevaba conmigo desde 2002, cuando éramos solo 5 soñadores apiñados en un loft encima de un puesto de tacos al pastor. En aquel entonces, el aroma a cilantro y piña asada impregnaba los pasillos, y nadie tenía presupuesto para sillas que no se tambalearan. No debía quedarme más de un año. Tenía 20 años, estaba llena de energía y era buena con las manos. El fundador me pidió echar una mano hasta que las cosas se estabilizaran. Nunca lo hicieron, no del todo. Pero me quedé. Esa llave encajaba en la cerradura con un clic firme, de esos que te dicen que 1000 mañanas ya han desgastado los engranajes. Cuando la giraba, el edificio parecía despertar con un suspiro. Las luces tumbaban, los conductos exhalaban, los servidores parpadeaban con sus ojos verdes. Me decía a mí misma que yo era la columna vertebral de ese lugar, la pieza que no podían reemplazar. No era orgullo, sino supervivencia si no creía que mi trabajo importaba. ¿Quién más lo haría esa mañana de martes? La ciudad aún estaba envuelta en neblina y silencio. Mi reflejo en el vidrio se veía cansado, pero firme. El cabello recogido, la bolsa de herramientas al hombro. Inserté la llave de latón en la cerradura y recordé el primer día que la sostuve. El fundador me dijo: «Esto te hace parte de la familia». Le creí. Durante 21 años le creí. No sabía entonces que esa misma llave, que atesoraba como una promesa, un día cortaría más hondo que cualquier traición. Solo sabía que el edificio me necesitaba, como siempre, así que entré. Me sacudí la neblina de la chamarra y me puse a trabajar. El comedor olía agrio antes de que siquiera dejara mi bolsa. Alguien había olvidado una botella de té de kombucha demasiado tiempo. Y el refrigerador inteligente hizo lo que siempre hacía: se bloqueó. Se selló como bóveda y luego estalló. Me quité la chamarra, me arremangué y comencé a limpiar el té fermentado de los estantes con un trapo. No estaba en mi descripción de trabajo, pero nunca lo estaba. Para las 7, ya estaba de rodillas en la sala de servidores, escuchando el gemido de una unidad de enfriamiento luchando contra la humedad de otra mañana en la ciudad. Había parchado esas unidades más veces de las que podía contar durante apagones, tormentas, incluso una tubería rota que casi ahoga a nuestros servidores en 2010. Todavía recuerdo el pánico de esa noche. El director de tecnología parado sin saber qué hacer mientras yo caminaba con el agua helada hasta los tobillos, linterna entre los dientes, llave inglesa en mano, sin foto, sin placa, sin bono, solo una barra de proteína a medio comer que alguien me lanzó con un murmullo: «Eres un ángel». Arriba, los ejecutivos ya estaban publicando en LinkedIn sobre innovación y cambio, sentados en sillas que valían más que mi camioneta. Abajo, yo conocía cada gemido de las tuberías, cada breaker que zumbaba antes de una tormenta, cada termostato que hacía berrinche cuando la humedad subía del 70%. Ellos hablaban de escalar. Yo era la que evitaba que los huesos se rompieran bajo su peso. A veces me sentía como un fantasma sin nombre, llamada solo cuando una impresora se atascaba o una sala de juntas se oscurecía antes de una presentación. Ahí era cuando la voz de mi papá resonaba más fuerte, su tono grave de hace décadas, entregándome su vieja caja de herramientas roja: «Haz el trabajo bien o no lo hagas». La caja aún viajaba en la parte trasera de mi camioneta, abollada pero sólida, con las llaves dispuestas exactamente como él las dejó. Llevaba su regla como si fuera un evangelio, incluso cuando nadie lo notaba.
sobre todo cuando nadie lo notaba. Creía que si seguía presentándome, si seguía haciendo el trabajo bien, la lealtad significaría algo a cambio. Esa mañana, con manchas de té en las manos y el rugido de los ventiladores de los servidores en los oídos. Todavía lo creía. Por la tarde, mi celular vibró con una notificación que cayó en mi día como piedra en el agua sala de juntas. B. Discusión de reestructuración. Sin detalles, sin advertencia. Solo el sello insípido de recursos humanos en mi agenda. Entré al día siguiente con mi camisa de trabajo, el logo de la empresa deshilachado en el cuello, y las mismas botas que me habían llevado a través de tormentas y floods de servidores. Adentro estaba Santiago, el nuevo director de recursos humanos, tan joven que podría ser mi hijo, con su chaleco Patagonia abrochado hasta el cuello. A su lado, un hombre que no reconocí, cabello engominado, traje caro, una carpeta bajo su mano como si guardara secretos de Estado. Gracias por venir, Isabela, dijo Santiago con una sonrisa de consejero escolar. Estamos reestructurando operaciones. No respondí. Ya había visto este guión antes. El abogado deslizó la carpeta sobre la mesa. La abrí y encontré un acuerdo de finiquito, 3 meses de sueldo, una cláusula de confidencialidad y mi seguro médico cortado al final del trimestre. Mi nombre en la parte superior decía Isabela Torres, 21 años, y ni siquiera podían escribirlo bien. Necesitamos tu gafete y todas las llaves de la empresa. Hoy, añadió el abogado. Con voz plana como cemento, me quedé quieta un largo momento. El zumbido de la luz del techo resonaba en mis oídos. Luego, saqué el pesado anillo de acero que llevaba desde 2004, 14 llaves. Cada una etiquetada con mi letra. Las puse sobre la mesa, una por una, hasta que el anillo cayó con un golpe seco. Miré a Santiago a los ojos. ¿Están seguros de que quieren estas? Parpadeó, confundido, pero forzó su sonrisa corporativa de nuevo. Es solo el procedimiento, nada personal. Claro, dije. Cerrando el paquete de finiquito, mis manos estaban firmes, pero por dentro. Algo se rompió de par en par. Me abroché la camisa, levanté mi bolsa y salí de la sala antes de que el silencio se convirtiera en otra cosa. El sol afuera era cegador, punzante en mi rostro. Por primera vez en 21 años, salí de ese edificio sin mirar atrás. Esa noche, el paquete de finiquito yacía sin abrir en el mostrador de mi cocina, con los bordes curvándose por el aire húmedo que entraba desde la bahía de Chapultepec. No podía tocarlo. En cambio, abrí un cajón donde guardaba lo que aún importaba: recibos viejos, fotos y una carpeta desgastada por 2 décadas de sacarla y volverla a guardar. Me llevó de vuelta a 2002, el año en que llegué a esta ciudad, con nada más que una caja de herramientas y demasiada fe. La empresa no era empresa entonces, no realmente. Solo 5 veinteañeros programando en mesas plegables encima de una taquería en la calle Insurgentes. Sus laptops se sobrecalentaban. Las luces parpadeaban y el casero ya estaba harto. Necesitaban un nuevo espacio en el centro, pero nadie firmaría un contrato con una startup que no podía demostrar que sobreviviría 6 meses. Todavía veo a Rafael Mendoza, el fundador, frente a mí en una mesa grasosa de una fonda en la calle Madero. Estaba desesperado, con la voz quebrada mientras decía: Isabela, si no nos ayudas, estaremos trabajando en mi cochera la próxima semana. Mi esposa me mata. Deslizó los papeles sobre la mesa con manos temblorosas. El contrato era modesto para los estándares de hoy: 10 páginas. Un espacio no más grande que una tiendita. Pero para nosotros era un palacio. No calificaban. Yo sí. Tenía 20 años. Apenas la edad para rentar un coche. Pero tenía buen crédito y una terquedad a prueba de todo. Firmé mi nombre en la línea punteada, pensando que les compraría 1 año. Tal vez 2, hasta que pudieran hacerse cargo. Rafael juró que era temporal. Prometió que transferiría todo una vez que la empresa se estabilizara, pero los años se desdibujaron. Las renovaciones llegaron
y se fueron. En algún momento, todos olvidaron, o tal vez nunca quisieron recordar. Cada enmienda aún llevaba mi nombre, en tinta oscurecida por el tiempo, guardada en esa carpeta ahora bajo mi mano, 21 años después. La empresa que acaba de despedirme ni siquiera sabía quién era su casera en el papel. Miré mi firma, firme y joven, y sentí la primera chispa de algo que no me había permitido en años poder. A la mañana siguiente, la ciudad estaba envuelta en una fina cortina de lluvia, de esas que dejan las calles brillando como si estuvieran recién pintadas. Me senté en mi cochera con la luz del techo zumbando débilmente, el olor a aserrín y WD-40 flotando en el aire. Contra la pared trasera estaba la vieja caja de herramientas de mi papá. Pintura roja descascarada, esquinas abolladas, manijas desgastadas por sus manos y ahora las mías. La acerqué, el metal rechinando contra el concreto. Adentro, las llaves de tubo estaban alineadas en filas perfectas, tal como él las dejó hace décadas. Cada una un recordatorio de su regla: haz el trabajo bien, o no lo hagas. Debajo de la bandeja, bajo un montón de recibos y esquemas desvaídos, estaba la carpeta, la misma que había cargado desde 2002 con bordes manchados de café, llena de enmiendas y notas garabateadas con mi letra. Extendí los papeles sobre el banco de trabajo, alisando los pliegues con la palma de la mano. Página tras página llevaban mi firma, firme y segura, renovando el contrato año tras año. Había dejado de pensar en ello hace mucho rutina, como pagar la luz, pero esa mañana leí cada línea como si fuera la primera vez. La sección 9B estaba enterrada en la página 12. La renovación del contrato requiere notificación escrita del arrendatario con al menos 30 días de aviso previo a la expiración. Revisé la última fecha de renovación. Mi respiración se detuvo. 1 de agosto. Hoy era el 3 de agosto. Revisé mis correos, registros telefónicos, incluso la llave del buzón que colgaba cerca de la puerta. Nada. Ni notificación enviada, ni formulario presentado, ni carta deslizada bajo mi puerta. No habían renovado. No esta vez. El contrato era claro: no renovar significaba una conversión automática a un arrendamiento mes a mes, terminable a voluntad por cualquiera de las partes con 30 días de notificación. El edificio donde acababan de despedirme, donde había dado 21 años de mi vida, ahora estaba sostenido por un pedazo de papel con mi nombre y su negligencia estampada en silencio. Me recosté en el banco, la lluvia repiqueteando contra el tejado de la cochera, la caja de herramientas de mi papá abierta a mi lado. En el silencio de ese momento, la chispa dentro de mí se convirtió en una llama constante. No me apresuré. El poder no estaba en lo que decía, sino en lo que elegía no decir. 2 días después de encontrar la cláusula, entré a la oficina de mármol de Tomás Vargas, el administrador de la propiedad. Su escritorio estaba lleno de pilas ordenadas de documentos resaltados. El olor a tóner fresco saliendo de su impresora. Levantó la vista, sorprendido de verme. Isabela Torres, me presenté, colocando la carpeta en su escritorio. Quiero revisar el contrato de las suites 201-221. Ajustó sus lentes, hojeando las páginas que le puse enfrente. Cuando llegó a la última renovación, alzó las cejas. Se pasaron de la fecha, asentí. Lo que significa un arrendamiento mes a mes. Estoy ejerciendo mi derecho a terminarlo. Las palabras flotaron en el aire. Tomás se recostó, su silla crujiendo. No discutió. Solo entendió el peso de lo que traía conmigo. Esa noche, me senté en mi mesa de cocina frente a Leonardo Cuevas, mi vecino que alguna vez fue el chico que cortaba el césped de la colonia y ahora era un abogado inmobiliario con una energía nerviosa que nunca lo abandonaba. Su audífono Bluetooth parpadeaba como faro mientras golpeaba su pluma contra la mesa. ¿Te das cuenta de lo que tienes aquí?, dijo, revisando el borrador de terminación que había redactado. Te despidieron sin siquiera verificar quién estaba en el contrato. Esto es a prueba de balas. Presentamos la notificación electrónicamente esa noche.
adjuntando copias escaneadas de cada enmienda, cada firma, cada cláusula. Se sintió menos como venganza y más como finalmente enderezarme después de 2 décadas cargando peso en silencio. Pero no me detuve ahí. Meses antes, en un mercado de la Roma, había conocido a una mujer llamada Mariana Valverde, fundadora de Bienestar Raíz. Me preguntó casualmente si sabía de algún espacio disponible en el centro. Sus inversionistas estaban presionando fuerte. Desesperados por un local insignia, me reí en ese momento. Ahora la llamé, para el fin de semana. Bienestar Raíz había transferido un depósito por el triple de la renta que la empresa tecnológica pagaba. Sus equipos estaban listos para mudarse en cuanto diera la orden. Por primera vez. El equilibrio había cambiado. Ya no era la mano invisible, era la que tenía las cartas. La llamada llegó un jueves por la noche, justo cuando clasificaba las facturas médicas de mi mamá. Sus tratamientos para la artritis ya no estaban cubiertos por el seguro, y los sobres se acumulaban cada mes. Me froté los ojos. Cansada, cuando mi celular se iluminó con un nombre que no había visto desde las fiestas navideñas, donde apenas recordaba mi nombre, Felipe Aranda, director general. Isabela empezó, con voz tensa pero cubierta de ese barniz corporativo. Seamos razonables. Fue directo a los números 6 cifras transferidas de inmediato. Seguro médico por 1 año y una promesa de oportunidades de consultoría a futuro. Todo lo que tenía que hacer era firmar un acuerdo de confidencialidad y presentar una simple enmienda para arreglar el problema del contrato. Me quedé en silencio. El zumbido del refrigerador llenando la habitación. Ese dinero podría liquidar las facturas de mi mamá, incluso pagar mi hipoteca más rápido. Por un momento, la garganta se me cerró. 21 años de lealtad me habían dejado con poco más que manos callosas y deudas constantes. Aquí estaba la oportunidad de hacer que todo desapareciera. Felipe debió sentir mi pausa. Ha sido invaluable, Isabela. Debimos reconocerlo antes. No dejemos que un descuido lo arruine todo. Cerré los ojos y vi de nuevo la carpeta de finiquito. Mi nombre mal escrito en la parte superior como un último insulto. Isabela. 21 años y no les importó lo suficiente como para acertar las letras. No les importó cuando arreglé sus servidores en la oscuridad, ni cuando mantuve la calefacción durante tormentas, ni cuando firmé el contrato que los mantuvo a flote. Abrí los ojos. Firme ahora. No. Felipe, dije. Tú hiciste tu elección cuando me despediste. Ahora yo hago la mía. El silencio en la línea se prolongó hasta que se rompió con un clic seco. Dejé el celular en la mesa, el peso de la tentación aligerándose en mi pecho. Las facturas seguían ahí, mis dudas aún susurrando, pero por primera vez en años. Mi dignidad pesaba más que cualquier deuda. El lunes amaneció claro y brillante, de esos días en la Ciudad de México cuando el cielo parece recién lavado. Para las 8, un oficial ya estaba en el vestíbulo, con un portapapeles bajo el brazo y un papel fluorescente en la mano. Me quedé al otro lado de la calle con un café, observando a través del vidrio. Sus botas resonaban mientras subía las escaleras al piso de los ejecutivos. 1 minuto después, el aviso naranja estaba asegurado con una brida en la puerta de vidrio del director general. Las letras negras destacando contra la transparencia pulida: aviso de desalojo, 72 horas. Desde donde estaba, vi la onda expansiva recorrer la oficina. Una recepcionista se quedó inmóvil, con su latte a medio camino. Alguien de mercadotecnia susurró demasiado alto, con la voz quebrada. Los celulares se encendieron en los escritorios como una cadena de alarmas. Entonces llegó el pánico. Inversionistas llamando, gerentes saliendo a tropezones de las salas de juntas con audífonos apretados, voces subiendo de tono. El edificio ya no zumbaba con el ritmo constante de los servidores y las máquinas temblaba de miedo. Crucé la calle lentamente, el peso de mis botas anclándome. Nadie me notó entrar. No al principio. Todos los ojos estaban fijos en esa tira de plástico naranja
ondeando en la puerta del director. Pasé por filas de cubículos donde alguna vez arreglé luces parpadeantes, por el comedor donde limpié el refrigerador, y nadie giró la cabeza, y eso estaba bien. Durante 2 décadas había sido invisible en ese lugar, llamada solo cuando un cable chispeaba o una tubería gemía. Hoy me moví entre su pánico sin ser vista, y por primera vez lo quise así. Al llegar al vestíbulo de nuevo, vi a Felipe Aranda en persona, irrumpiendo por el pasillo con la corbata desajustada y el rostro pálido. Arrancó el aviso de la puerta y lo leyó 2 veces, los labios moviéndose sin sonido. Sus manos temblaban. Salí por las puertas de vidrio hacia la luz del sol, mezclándome con la multitud en la avenida Reforma. Detrás de mí, el edificio rugía de confusión. Delante de mí, la calle se sentía tranquila, casi sólida. Por primera vez, no era la que mantenía todo unido, era la que dejaba ir. La llamada llegó justo después del anochecer, cuando la ciudad afuera de mi ventana se había aquietado al murmullo de los autobuses que pasaban. Mi celular vibró en el mostrador, la pantalla brillando con un nombre que conocía demasiado bien: Felipe Aranda. Por un momento, lo dejé sonar. Al 4.º tono, contesté. Su voz se quebró en la primera palabra. Isabela, no puedes hacer esto. Me serví un vaso de agua, sosteniendo el celular con la misma calma que alguna vez llevé a las salas de servidores inundadas. Ya lo hice. Felipe, esto nos destruirá, insistió, la desesperación rompiendo su tono pulido. La Junta, la prensa, nuestros inversionistas. Tú despediste a la que tenía las llaves, dije simplemente. Mis palabras se quedaron ahí, sólidas, inamovibles. La línea se quedó en silencio, salvo por su respiración entrecortada. Cuando habló de nuevo, la arrogancia se había ido. Por favor, tiene que haber una manera. La había respondí. Duró 21 años y colgué. Para el viernes, la mudanza había comenzado. Desde la calle, vi sillas de diseño, cada una valiendo más que la camioneta en la que las cargaban. Siendo empujadas a U-Hauls abollados, cajas de cartón derramaban papel de impresora en la banqueta. Un ejecutivo joven con traje arrugado discutía con el chofer sobre correas y horarios, su voz quebrándose como si todo el edificio se derrumbara a su alrededor. No me quedé mucho, solo pasé una vez más, firme, anónima entre los peatones, a través de las puertas de vidrio. Vi al primer equipo de bienestar raíz desenrollando cintas métricas, marcando las paredes donde pronto habría cápsulas de meditación y sistemas de purificación de aire en lugar de pizarrones y racks de servidores. El aire ya olía diferente, no a pánico ni a sudor, sino a comienzos. Para ellos, para mí, ajusté la correa de mi bolsa al hombro y seguí caminando, cada paso más ligero que el anterior. El edificio que había cargado durante 2 décadas ya no era mío para sostener. Era de ellos para perder. Y de alguien más para construir de nuevo. 3 meses después, mis días ya no comenzaban en un cuarto de mantenimiento, ni terminaban con un inbox lleno de órdenes de trabajo olvidadas. En cambio, yo marcaba mi propio ritmo para la segunda semana. Estaba asesorando a 2 torres de oficinas en el centro, para fin de mes. 4. Los números en mis facturas duplicaban lo que ganaba antes, y por primera vez. Elegía con quién trabajar, si no me gustaba cómo un cliente trataba a su personal. Me iba. La libertad era extraña al principio. Había pasado más de la mitad de mi vida atada a una dirección. Un juego de llaves, una identidad. Ahora manejaba por la Ciudad de México con la radio encendida, las ventanas abiertas, sin gafete en la camisa, cuando estacionaba frente a un edificio nuevo. Llevaba la caja de herramientas de mi papá como siempre, pero esta vez se sentía menos como armadura y más como herencia. Las facturas de los tratamientos de mi mamá ya no me asustaban. Escribía los cheques con manos firmes. Una noche,
mientras arreglaba una bisagra chirriante en su puerta. Me bromeó. Por fin aprendiste cuánto vales. Hija, ya era hora. Sonreí, sin discutir, porque tenía razón. Esa noche, de vuelta en mi cochera, miré la pared donde guardaba mi pequeña colección de cosas que importaban la foto en blanco y negro de mi papá. Mi primer cheque de 1981 enmarcado. Metí la mano al bolsillo y saqué la llave de latón original de 2002, la que había abierto cada puerta durante 21 años. Coloqué un gancho de latón sencillo y colgué la llave ahí, firme y brillante bajo la luz de la cochera. No era una reliquia de pérdida. Era la prueba de todo lo que había construido. Cargado y finalmente reclamado, la ciudad afuera zumbaba con su caos habitual. Pero me quedé ahí un largo rato en el silencio. La llave brillando contra la pared. Ya no era un símbolo de servidumbre. Era mía.